Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de webinars Poder Metalurgista, en conmemoración al Día de la Mujer, el cual tiene como objetivo resaltar el rol que desempeñan las mujeres en la ingeniería, así como compartir conocimiento actual e innovador con la comunidad estudiantil. Damos las gracias a todos nuestros compañeros AIST-ITM, capítulo estudiantil de materiales avanzados y capítulo estudiantil UPJR por ser parte de este evento. El día de hoy les presentamos a la doctora Fabiola Nava, quien nos hablará sobre México en la producción mundial de metales preciosos, un tema fundamental para la metalurgia. Pero antes les hablaré un poco más sobre ella. Fabiola Constanza Nava Alonso es doctora en ciencias en metalurgia. Actualmente es investigadora CINVESTAB 3D y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a experiencia laboral, ha sido auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ingeniera de servicio en Industrias Campos Hermanos, División Aceros Especiales, y jefa de control de calidad en fundición en Atsugi, Grupo Bocar, fundición de aluminio, etc. Además, tiene publicaciones, artículos, capítulos de libros, etc. Sin hacer esto más extenso, le damos la palabra a la doctora Fabiola. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Déjenme compartir. ¿Pueden ver mi presentación? Así es, doctora. De acuerdo. Bueno, pues quisiera empezar por agradecer la invitación que me hicieron. Es un honor para mí participar en estas pláticas y les voy a compartir con ustedes algo de lo que es mi área de trabajo, que es dentro de la metalurgia extractiva, lo que es la extracción de los metales preciosos. Yo creo que a todos nos interesa, aunque sea por curiosidad, como dato cultural, porque México es un país importante en esa área y porque a todos nos gustan pues las joyas o los centenarios. Entonces, la plática más o menos va a dividirse en tres partes. Uno, lo que es la producción de metales preciosos en el mundo y el papel que juega México. El segundo punto, cuáles son las maneras de obtener los metales preciosos. Y el tercer punto, el proceso de cianuración, que es un método muy controvertido por la toxicidad que presenta, pero es el que más se usa y el más fácil, más controlable, digamos, para la extracción de oro y de plata. Empezando con el primer punto, quisiera dejar claro que lo que es la metalurgia extractiva sigue siendo parte de la metalurgia. Muchas veces se entiende metalurgia solamente a partir de que está el metal, ya sus tratamientos térmicos o fundición o procesos de aleaciones, etcétera, etcétera, pero la metalurgia extractiva también forma parte de la metalurgia. Después de que sale el mineral de la tierra, hay que concentrarlo y hay que obtener de una especie un metal. A excepción del oro y de pocos otros metales, un poco el cobre o la plata, no encontramos los metales en la naturaleza, así como un trozo de zinc o un trozo de plomo. Lo que encontramos es galena o calcopirita o cualquier mineral. Entonces, aun cuando yo concentre al 100% mi especie, no voy a tener el metal puro. Entonces, implica primero concentrar la especie en el que viene mi metal y después separarlo o obtenerlo a partir de su especie pura. Todo eso es lo que es la metalurgia extractiva. Y en México es un área muy importante porque México es un país eminentemente minero, desde tiempos de la colonia, desde antes. México normalmente es el primer productor mundial de plata. A veces es Perú, nos
estamos peleando ahí un año ellos, otros nosotros, la producción primera de plata a nivel mundial, pero en otros elementos también somos el primer productor mundial, o el segundo o el tercero. Lo que quiero decir que todo el mundo tiene los ojos puestos en México por la producción y por los yacimientos que hay para su beneficio. Para darles una idea de cómo ve el mundo a México, les comento que los yacimientos se consideran gigantes si están entre el 10% mayores del mundo. Y tenemos un montón de yacimientos que están considerados como gigantes. Y supergigantes, los que están considerados como en el 1% mayores del mundo. Hay muchos, sobre todo de oro y plata, y más que se están ¿cómo se dice? Bueno, no descubriendo, sino cuantificando ahora. Hay muchos procesos, muchas compañías mineras que están construyendo ahora para metales preciosos. Digamos, una visión a nivel global. De todo la industria minero-metalúrgica, bueno, sobre todo la minera, la producción de metales contribuye de manera muy importante al Producto Interno Bruto de México. O sea, es mucho el dinero que se maneja, que se produce con la obtención de estos metales. Es una parte importante de la forma de vida de los mexicanos. Y dentro de todo eso, la mayor parte, bueno, la cuarta parte, es correspondiente al oro. A lo mejor en cantidad de toneladas no es tanto, no se puede comparar con la plata o con el cobre o con el plomo o el zinc, pero en valor corresponde a, es la contribuyente, bueno, el que contribuye con más proporción dentro de los metales. En México produce y genera, bueno, no es que lo genere, ya está generado, lo extrae y lo pone a disposición del mundo en un 3% de toda la producción mundial corresponde a México. Eso es un montonal de dinero. Bueno, normalmente los países como Australia y China, Rusia son los que tradicionalmente, África del Sur también, son los que tradicionalmente tienen producción alta de oro, pero el 3% es mucho, es como para considerarlo algo muy importante en México. Y dentro de ese 3%, en la parte más rica en yacimientos de oro es la parte de Sonora. De hecho, bueno, no es solo Sonora, es la parte oeste de norte a sur de la República Mexicana, lo que es empezando por Sonora, pero bajan los yacimientos de ahí hasta Michoacán y hasta Guerrero. Entonces, esa es la parte primordial para el oro, aunque también hay otros metales como cobre, por supuesto, y como plata, pero es la parte más rica en oro. Y hablando de plata, ahí sí México el año pasado fue el primer productor mundial, proporcionando casi la cuarta parte de la plata que se produce anualmente viene de México. Dentro de, bueno, los otros países, pues Perú, casi siempre estos pueden, entre los dos, es casi la mitad de la plata del mundo. Y dentro de México, la parte más rica en plata es la zona de Zacatecas y todos los lados por ahí. No quiere decir que no haya en otras partes, en Chihuahua hay mucho, en Durango, pero tradicionalmente Zacatecas es una tierra de plata y Sonora de oro. En la extracción de los metales preciosos, bueno, de cualquier metal en general, y un poco más, hablando de oro y plata, está sumergida ahorita en una serie de retos que nos hacen requerir de muchas cosas, principalmente, diría yo, de estudiantes que estén capacitados. Lo que yo quisiera transmitirles con mi plática de hoy es la necesidad de los estudiantes de que se preparen en todo lo que puedan. O sea, no me refiero solamente al área de metalurgia extractiva o al área de metalurgia o al área de ingeniería. Después de crisis como estas que estamos pasando ahora, sanitarias, siempre hay un resurgimiento de que todo el mundo va a querer recuperarse y todo el mundo va a necesitar gente preparada, y preparada no solo en una cosa,
en todo lo que se pueda. Entonces, se van a requerir personas altamente capacitadas y no me refiero a hacer mucho trabajo, sino a pensar, a poder predecir, extrapolar, entender y que dominen la mayor cantidad de cosas que se pueda, no importa si es inglés o francés o chino o soldadura o computación, no tengan miedo de aprender cualquier cosa porque todo va a ser en su beneficio y no hay una sola área única, aunque ustedes decidan que van a trabajar en matemáticas o en contabilidad o en, no sé, aleaciones de aluminio, cualquier conocimiento es bueno, les va a servir y va a aumentar el valor agregado que tengan ustedes. Entonces, les comento unos problemas, bueno, diríamos más bien retos, que enfrenta la industria minera, particularmente la de los metales preciosos. Una que no puse aquí es que el precio fluctuante de los metales preciosos, o sea, ustedes saben que varía un montón, puede estar bien alto, puede estar bien bajo, y eso no se puede predecir. Eso hace que todas las compañías mineras tengan un punto de quiebre donde dicen, ahora sí puedo producir, ahora no puedo producir, porque ya no me sale más caro producirlo que venderlo. Entonces, en primer lugar, eso es una cosa que hay que afrontar, el mercado tan variable del precio de los metales preciosos. Después, los minerales de baja ley. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que han estado como empieza uno por recuperar los yacimientos más ricos. Si tienen ustedes un yacimiento que tiene 1 gramo de oro por tonelada y otro que tiene 50, pues claro que van a empezar por el más rico. Entonces, así se ha empezado en todos los yacimientos y nos estamos acabando los que son más ricos y ahora nos quedan los que son menos ricos, pero igual tienen mucho contenido. Entonces, la tecnología que puede servir para un material que tiene mucho oro, mucha plata, no necesariamente sirve para uno de menor ley o de menor concentración. Entonces, ahí empieza un poco a complicarse el asunto. Otro, otro problema, que es que lo menciona aquí como minerales complejos, pero les explico lo que quiero decir. El oro generalmente es de los pocos metales que se encuentra así en su estado puro. No pueden encontrar el plomo, como les decía antes, pero el oro sí. Normalmente, digamos, como el 90%, el 95% del oro así va a estar, elemental, en estado de oxidación cero, las bonito así doradito en pepitas que pueden ser de centímetros, de milímetros, de micras o de nanómetros. El asunto es que hay un pequeño porcentaje de oro que puede estar o asociado a la plata, que se llama electrum, ese no es ningún problema porque se recupera igual, pero puede estar formando unos compuestos que se llaman telururos, está asociado con el teluro. Hay yacimientos de esos en Canadá, en Australia y en una parte de Sonora. Y esos compuestos de oro con teluro o oro con plata y teluro no se pueden recuperar, no se pueden recuperar por los métodos tradicionales. Y a pesar de que hay yacimientos que tienen mucho oro, ya no funciona lo mismo. Entonces, ahí tenemos que cambiar bastantes cosas. No es lo mismo las normas ambientales que había hace 100 años, o que había hace 50 años, o que había hace 20 años, a las que hay ahora. Y los métodos de extracción de metales preciosos, bueno, de los metales en general y de los metales preciosos en particular, normalmente son tóxicos. Entonces, y ahora las normas ya no permiten hacer cualquier cosa. Puede ser que ustedes tengan un proceso que les extrae todo el oro y que no puedan operar porque no pueden tener un efluente libre de tóxicos. Entonces ya no se puede pasar cualquier cosa, un efluente con cianuro, con tiurea o con yodo o cualquier cosa, sino que aparte del proceso de extracción, tengo que tener un proceso de limpia de los efluentes o de recirculación, como ustedes quieran, que sea aceptable para las normas ambientales. Eso es un reto que cada día se hace más severo. Bueno, cada vez se quiere más metales, eso especialmente si es oro o plata. No hay muchos recursos humanos preparados en esta área y hay dos circunstancias que son particulares en México, que es la energía eléctrica es cara. Bueno, de hecho cualquier tipo de energía, porque también el gas natural o la electricidad son caros en México. Entonces, tenemos que tener procesos bien eficientes
y ya es muy frecuente que los procesos que hay de extracción sean tecnologías más bien viejitas. Al ser un poco viejitas, no son tan eficientes. Lo que, lo que quiero decir es que a lo mejor tendríamos que renovar nuestros procesos, usar otro tipo de tecnología que sea más eficiente para poder tener un mayor rendimiento, sobre todo en cuanto a energía. Y por último, pongo aquí la escasez de agua, porque sobre todo en el norte de México hay muy poca agua. Y los procesos mineros ocupan mucha agua, mucha agua, mucha agua, más que cualquier otra industria. ¿Por qué? Porque el mineral primero pasa por una molienda y luego se tiene que transportar, y normalmente se transporta como pulpa, o sea, con agua. Imagínense ustedes la cantidad de material que hay que transportar si la concentración de oro en un mineral, por ejemplo, digamos la planta Peñasquito, que es la que produce más oro ahora, bueno, más plata. Las concentraciones de oro que pueden tener es de menos de 1 gramo de oro por tonelada. Imagínense que para obtener 1 gramo de oro necesitan 1 tonelada de mineral, que hay que molerlo. La molienda es la parte más cara y la que consume, bueno, porque consume más energía. Y todo ese mineral tengo que transportarlo de alguna manera a una planta concentradora porque no puedo hacerlo ahí en el yacimiento, y todo eso se hace a partir con agua. Se consume muchísima agua y no es tan fácil de recircularla, porque la idea, digamos, más fácil es, pues, recirculo el agua y ya. Pero no es tan evidente por una razón. Para concentrar los minerales se usa flotación, y en la flotación unos minerales flotan y otros no. Pero se le añaden reactivos químicos en poca concentración para hacer que unos floten y otros no. Reactivos como cobre, por ejemplo, sulfato de cobre, o como cianuro, y esos reactivos que me permiten concentrarlo, si quedan en la solución final después de que filtro todo 5 gramos, 5 partes por millón, o 3 o 10, esa agua cuando la recirculo, si la quiero usar otra vez, me va a complicar otra vez todo el proceso de flotación, porque ya los que yo quería flotar ya no van a flotar. Entonces, no es tan directo el hecho de que les digan a los mineros, pues recircula tu agua, recicla tu agua, porque no es, tendría que pasarlo por procesos de purificación casi como ósmosis inversa o de tratamiento químico. No es algo fácil el reciclo de las aguas en una industria minera, porque la mayoría de los procesos de concentración se basan en las propiedades superficiales, y esas se alteran con poquito que haya de cualquiera de los aditivos que se añaden. Entonces, con todo esto que tenemos aquí, queda bastante claro que estamos esperando a todos los jóvenes que están estudiando, que vengan con muchos conocimientos y con muchas ganas de trabajar, porque hay muchos retos que tenemos que enfrentar. Ahora, hablando en general, ¿cómo se obtiene el oro y la plata? Ya nos queda claro que es importante en el mundo y que es importante en México. Ahora, ¿cómo se saca el oro y la plata? Yo creo que todos tienen en la mente a lo mejor la idea de los gambusinos ahí al lado de un río con un plato de tentaduras, o con una batea, o como le quieran llamar, dándole vueltas con agua, porque así es como se separa el oro en la mayoría de los yacimientos. Si se fijan, aquí puse la densidad del oro y la densidad de una roca cualquiera, es casi 10 veces más denso uno que otro. Lo que quiere decir que si tienen piedritas del mismo tamaño todas, unas van a ser 10 veces más ligeras que otras. Lo que quiere decir que solo con el aire, o con soplarle, o con agua, unas las voy a poder echar fuera muy fácilmente, y me voy a quedar con el más pesado, que es el oro. El hecho de que sea tan denso hace que sea muy fácil concentrarlo por gravimetría. Por cualquier proceso que pueden ser, pues no sé, espirales, con cualquier plato de comer, con cualquier bolsita, es relativamente fácil. El asunto es que ya no hay pepitas tan grandes, cada vez son más pequeñas, y llega un momento en que el oro está en tamaño micrométrico, y entonces sí, ya, aunque sea muy denso, aunque yo moliera, pues que significaría que para liberar ese oro tengo que moler, digamos, a micras. Entonces sí, ya se vuelve algo que no tiene sentido, porque no puedo moler tan fino, porque gasto mucha energía, y porque se maneja muy difícil los sólidos tan finos. Entonces,
Cuando se puede, pues se hace por gravimetría, pero llega un momento en que ya no se puede. Ahí es cuando tiene que entrar otro proceso, que puede ser, siempre son químicos, se trata de disolver el oro. No puedo sacarlo porque está muy pequeño, se me esconde, entonces le voy a poner una solución que me lo disuelva y con eso ya me lo traigo. ¿Cómo se ha hecho? Cuando no puedo por gravimetría, tiene que ser algo químico. Se usó en un inicio, el primer proceso que hubo para extraer el oro era cloración alcalina con cloro. El cloro oxida al oro metálico y se forma un complejo que es soluble y es muy tóxico y hay muchos problemas. Ese ya no se ocupa más, se dejó de usar desde el momento en que apareció la cianuración y está prohibido en todos los países. Es como un poco histórico, con cloro se puede disolver el oro y la plata. Después se pasó a la amalgamación. La amalgamación es con mercurio. Ahora les cuento un poco más. Y en cuanto, hace más o menos 120 años que se empezó a usar la cianuración, y a partir de ahí, pues ese es el proceso que se usa en el 80, más de como el 90% del oro de todo el mundo, el que, bueno, hay un poco de oro que se puede concentrar gravimétricamente únicamente, y todo lo demás, el 80% es por cianuración. Como todo el mundo es consciente de los problemas de toxicidad que tiene el cianuro, hay mucha investigación ahorita tratando de encontrar otros lixiviantes, principalmente está el tiosulfato, pero pueden ser también la teurea, los halógenos. Hay mucha gente trabajando. Hay una planta que están construyendo en Estados Unidos, no sé si ya empezó a operar a partir del tiosulfato, pero en todas las nuevas plantas que están construyendo en México ahora son cianuración. Entonces, mientras llega otro proceso que sea igual de barato, porque yo creo que tecnología habría ahora, pero a lo mejor costando 20 veces más que con cianuro. Entonces, no es como muy atractivo para cualquier industrial, bueno, cualquier persona que le digas, en vez de usar este método que te cuesta X, vas a usar este que te cuesta 10X, porque quieres por el medio ambiente. Si no lo obligan a uno, no se va a hacer. Entonces, hasta el momento en que haya o normas más severas o métodos más económicos, o que se afinen tanto que ya puedan ser económicos, tenemos que enfrentarnos con la cianuración. Les cuento, cualquiera de estos procesos de lo que se trata es que todos ellos disuelven al oro o a la plata, si están en contacto con ella, claro. Si esta piedra yo la pongo en una solución de cianuro o con mercurio o con tiosulfato, todo esto se va a disolver y ya luego nada más filtro y saco mi solución muy clarita y muy bonita y ahí va a estar todo el oro. El requisito es que tenga contacto físico. Si aquí tengo yo el oro y por más que ponga esta piedra yo en solución de cianuro, no le va a pasar nada porque no hay contacto físico acá. Ese es todo un problema cuando el oro estaba ocluido en cuarzo o en algunas cosas. Les comento cómo funciona el proceso de mercurio por una razón, porque ya no se usa en México, está prohibido. Los únicos que usan todavía se usa un poco en Perú, en la minería artesanal. La gente lo hace, digamos, a mano en su casa, cada quien, porque es fácil. Se puede, las rocas que tienen oro no se ven las pepitas de oro ahí, las muelen en unos molinos de piedra o bueno, como pueda cada quien. De hecho, yo creo que en Zacatecas todavía quedan estos molinos de patio. Aquí hay, bueno, normalmente es un palo grande que se gira con caballos o con personas o como sea, y se pone con mercurio. El mercurio, al encontrarse con oro o con plata, se forma una amalgama, como esta, una amalgama así, que se separa del resto de las rocas. Y esa amalgama se calienta. El mercurio tiene muy bajo punto de ebullición, entonces si lo calienta uno, enseguida se va, en cualquier cosa que lo caliente uno, se va a evaporar el mercurio. Y ya me queda mi botoncito de oro o de plata. Ya se imaginarán que todos los vapores que salen son, por supuesto, muy tóxicos y no se debería de usar. En México está prohibido, pero es importante que lo conozcamos porque aunque no se use en México, hay muchos jales, muchos residuos en la zona, por ejemplo, de Zacatecas o de Guanajuato, que fueron recuperados inicialmente con el proceso de amalgamación, porque era el único que había.
las colas que quedaban, los residuos, tenían poca plata o poco oro comparado con lo que tenían inicialmente, pero todavía es mucho comparado con lo que, o sea, no es despreciable. Ahora se están tratando todos esos residuos y aunque ya no les ponga uno mercurio, ahí está el mercurio. Entonces, aun cuando no estemos usando mercurio, tenemos que estar atentos a todo esto porque hay millones y millones de toneladas de residuos que tienen tanto oro o plata como un mineral normal, pero que tienen residuos de mercurio. Entonces, por supuesto que todo el mundo se imagina que el mercurio no es bueno y que no hay que usarlo y que menos hay que ponerlo a hervir ahí en la casa. Ha habido muchas muertes y muchos intoxicados y sigue habiendo, aunque ya no tanto en México, pero en otros países sí. Entonces llegamos al método estrella, y digo estrella porque es el que más brilla, tanto para bien como para mal. Desde el punto de vista bueno, diría yo que es un proceso simple, es barato y es muy eficiente. Si el mineral es normal, puede, o sea, quiero decir, si no es un mineral especialmente complejo, las eficiencias pueden ser de 99.5, de 99%, que eso es mucho. La química no es tan compleja. Y el gran inconveniente, pues, es la toxicidad. Pero les voy a contar más o menos cómo funciona el método de una manera rápida y con esto termino para dejar tiempo a preguntas. Si yo pongo en contacto mi mineral molido, bueno, en primera tengo que molerlo, porque tengo que exponer el oro a la solución de cianuro. Primero siempre se hace un estudio, ¿cómo se dirá? Bueno, un estudio mineralográfico donde tengo que ver el oro cómo está, con quién está y de qué tamaño. Si ahí me dice el estudio que el oro tiene 5 milímetros, pues yo sé que tengo que moler al menos a esos rangos. Si tiene 10 micras, pues tengo que moler ahí porque necesito dejarlo expuesto. Una vez que puedo exponer al oro, no importa que esté todo, no tiene que estar todo expuesto, sino con un punto de contacto que haya es suficiente. Lo voy a poner en contacto con la solución de cianuro, es una solución diluida de baja concentración de cianuro, y en cuanto esté en contacto con el oro, con la plata, lo va a disolver. Y puse aquí un ejemplo que a lo mejor es un poco prosaico, pero más o menos nos puede servir para entender. Si ustedes tienen el mineral molido aquí y le ponen la solución de cianuro, es más o menos como hacer café. Ustedes pueden entender que mientras más fino muelan el café, más cargado va a estar, ¿verdad? O sea, tiene que ver el tamaño de grano de por ejemplo, los que les gusta el café turco, está molido casi a talco y queda un café bien fuerte. También están las cafeteras italianas que hacen café a presión, que queda también bien fuerte. Todo eso es más o menos similar aquí. Hay reactores a presión, hay reactores a alta temperatura, y de lo que se trata es primero poner en contacto el cianuro con el mineral y luego ya filtrar. Aquí la solución que queda es una solución clarita, bonita, transparente, parece muy inofensiva, tiene cianuro y tiene todo el oro y la plata contenidos ahí. Una vez que ya está separado, bueno, el mineral se enjuaga con agua y se deja al ambiente, el poco cianuro que quede se va a degradar naturalmente. Y en la solución, lo que voy a hacer después, ya la parte de, una vez que está disuelto el metal precioso, ya lo demás es una parte fácil, o se hace una cementación con zinc o se absorbe en carbón activado. Esta parte está bastante dominada y no es complicada. Y esta sería la reacción que describe el proceso. Oro metálico o plata metálica en contacto con cianuro, con oxígeno y en una solución acuosa, tiene que ser que haya estas tres cosas, que el oro esté expuesto, que haya oxígeno, porque el oro así elemental tiene una valencia cero. Y aquí está en una valencia, ¿de cuánto? Está una valencia 1 positivo. Quiere decir que para pasar de aquí a aquí tuvo que oxidarse. Se necesita un oxidante y se necesita el medio acuoso. Esta reacción si ya está en contacto el oro o la plata metálica, es similar para la plata. Si está en contacto con cianuro y hay un oxidante, es una solución acuosa, lo que voy a tener, y se le da el tiempo suficiente, claro, no es una reacción instantánea, depende del tamaño, no es lo mismo disolver
una pepita de 1 centímetro que una pepita de 1 milímetro de diámetro. Una vez que ya está disuelto, pues las otras piedras, la roca que queda se separa de cualquier manera y de aquí ya lo paso directamente a electrólisis o a zinc o a carbón activado. De hecho, en la misma pulpa hay mineral y agua y cianuro, puedo meter briquetas de carbón activado, las meto y las saco y ya voy a sacar todo el oro. Se maneja más o menos sencillo y es un proceso bien noble, siempre y cuando no haya el mineral, el oro expuesto y que no esté formando un complejo ahí, un compuesto raro como algunas veces pasa. Y más o menos les cuento el equipo que puede haber. Siempre tiene que haber una molienda, una concentración, que puede ser cualquier tipo de molino y puede ser cualquier tipo de clasificador. Normalmente son por gravimetría, pueden ser espirales, platos. Esto sería el equivalente del plato, la batea de los gambusinos. Una vez que está concentrado, la idea es deshacerse de la mayor parte de las rocas que no me importan. Nunca voy a tener el oro puro, pero ya voy a tener la menos cantidad de ganga o de material que no me interesa posible. Después hay que quitarle el agua porque siempre se transporta con agua y quiero tener menos un porcentaje de sólidos específico. Y después ya se le pone el cianuro. Hay diferentes tipos de reactores y de que yo use uno u otro depende de lo rico que sea mi mineral. Hay minerales o concentrados que pueden tener 100 gramos de oro por tonelada. Ahí le voy a poner el equipo más eficiente que haya, que va a ser el más caro. Pero puedo tener minerales que tienen medio gramo de oro por tonelada, que igual es importante para recuperarlo, pero ahí voy a usar los métodos más baratos para que pueda yo tener una ganancia. Esto es un reactor abierto, hay reactores cerrados y hay reactores a presión. Es aquí como si nos estuviéramos haciendo un café bien fuerte. Obviamente son más caros cada vez, pero más eficientes cada vez. Los que son, por ejemplo, en estos reactores a presión, podríamos recuperar el oro que estuviera incluido en especies, ocluido en especies como arsenopirita o pirita, que normalmente no hay contacto físico, pero al meterlo a presión, la pirita o la arsenopirita o quien quiera que esté ocultando al oro, como que se cuartea y eso hace que permita entrar por las grietas al cianuro. Entonces no necesito liberarlo completamente, pero sí permitir hacer canalitos que me permitan llegar al cianuro. Cuando el mineral es de muy baja ley, o sea que tiene muy poquito, normalmente se hace cianuración en montones, se pone primero una membrana muy especial que es impermeable, por supuesto, y con una pequeña pendiente. Estas montañas son gigantes y se riega encima la solución de cianuro. Aquí todo esto escurre, tengo ya mi solución con el oro. Esto se tarda el proceso semanas, porque se pasa semanas regándose, luego mientras se está haciendo otras pilas, y luego se enjuaga con agua. Y esta solución ya la llevo a la recuperación normal, que es con zinc o con carbón activado. Y les pongo unas fotos aquí para que tengan una idea de lo grande que son las montañas estas de las pilas o los heap leaching. Las membranas, si estuvieran perforadas o si están agrietadas, pues la solución se va a ir al manto freático, el cianuro, con todos los problemas que lleva consigo eso. Normalmente hay una montaña en construcción, otra en cianuración y otra en lavado. Y los camiones siempre están trabajando o llevando o trayendo mineral. Si se fijan, aquí está la parte de arriba del montón aquí está, y aquí se va juntando la solución. Esta de aquí ya se bombea al proceso de recuperación de oro y plata. Y una vez la solución ya diluida, una vez que el oro o la plata se disolvieron con el cianuro, entonces ya el problema es muy sencillo. Bueno, solo hay que evitar que se roben por ahí el oro, porque ya es un área muy restringida, ya sería muy fácil meterse al bolsillo unas pepitas. Se absorbe en carbón activado o se cementa con zinc y de ahí ya pasa a la purificación con electrólisis. Se deposita en unos ánodos y de ahí se hacen los lingotes. La planta que yo he visto más grande es la de Torreón, que pertenece a Peñoles. Ahí manejan
reciben, bueno, aparte de los minerales de Peñoles, también reciben concentrados de cualquier otra planta o de pequeños mineros que no tienen el equipo para invertir en este proceso, pero ahí hacen la maquila de estos. Y los lingotitos de oro son muy pesados. Yo creo que así como se ven en las películas, en los bancos, no, del tamaño de un ladrillo de estos de casa, de ladrillo rojo, no se puede levantar con la mano, pues no se pesa como más de 5 kilos. Es para que tengan una idea, porque luego en las películas salen llevando lingotes de oro como 20 ahí en la mano, pues es completamente imposible porque es muy pesado. Entonces, una vez obtenido el oro, ya se venden lingotes y ya cada quien hace lo que quiera, o para bancos, o de ahí los joyeros lo compran también en lingotes no tan grandes, sino hay lingotes desde esos estándar que son como de 5 kilos hasta de 1 gramo. De ahí se compra para hacer todo lo que es joyería, ¿cómo se llama? La hoja de oro para decoración y todo lo que se requiere. Entonces, cierro diciendo que es importante la minería en México y es importante la producción de oro y plata en México. Y es importante desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista pues hasta ético, porque normalmente están implicadas zonas pobladas que hay que abrir y que están habitadas, que hay que manejar cianuro y tenemos procesos viejitos y tenemos energía cara y tenemos falta de agua. Entonces, es como, bueno, aún y con todos esos problemas, es una industria muy generadora de recursos. Pero les quería pasar el mensaje de que hay retos que están surgiendo nuevos. Por ejemplo, la presencia de teluros que antes no había, o bueno, que antes no se daba uno cuenta que existían, se está viendo en Sonora que hay cada vez más. Y eso que es un problema porque ya no se puede recuperar con cianuro, se vuelven retos interesantes porque viene con el teluro. Y el teluro al principio se ve como algo que me estorba, pero ahora se ve como un material igual de interesante que el oro, porque las celdas solares, las más eficientes ahora, están hechas de telururos de cadmio, que son las de película ultra delgada. Sabemos que vamos hacia las energías alternativas y que las energías solares son una vía, una vía que tenemos una área de oportunidad muy grande. Si queremos usar celdas solares, necesitamos tener teluro. El teluro normalmente se produce de los lodos anódicos, de la recuperación de cobre, pero eso no va subiendo en la proporción que sube la demanda de las celdas solares. Entonces, hay un área que viene muy fuerte de que, aparte del oro que obviamente necesitamos, la gente va a empezar a buscar teluro. ¿Quién tiene teluro? México tiene teluro. Tiene teluros en yacimientos bastante altos, pero no se recupera, de hecho estorba, y no hay tecnología que me permita divorciar el oro del teluro, que ya antes era más importante el oro, pero ahora ya los dos son materiales estratégicos. Entonces, con esto cierro para pasarles el mensaje de que es un área muy interesante y que se requieren estudiantes preparados no para resolver cosas eh, automáticamente, sino para, para pensar con ideas nuevas, con instrumentos nuevos, con herramienta nueva que no se tiene antes, como que no tenemos los que ya estamos un poco más viejitos, como los programas, digamos, el software, los planos, hay muchas cosas que se requieren. Entonces, los que están ahorita estudiando, échenle ganas porque los estamos esperando y tenemos mucho trabajo para todos. Entonces, con esto cierro yo y si tienen preguntas o quieren que comentemos algo, pues adelante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos bastante toda la información que nos está dando entre los mensajes y compartiéndonos su cátedra.
Los invitamos a que formulen sus preguntas en el chat o, si así lo desean, activen sus micrófonos para hacer ustedes mismos sus preguntas. Bueno, iniciamos con Gladys Durán Durán. Sí, Muy adelante. interesante. ¿Le leo, doctora, o Sí, prefiere sí, sí, usted no, leerlos? no, Ah, mejor ok. léeme porque yo ni sé dónde estoy, por favor. Ok. Gladys Durán Durán. Muy interesante ponencia. Mis dos preguntas son, siendo México líder en la producción de plata, ¿cuál sería una ley aproximada de plata en una mina? Por otro lado, ¿cómo se trata la solución de cianuro una vez terminado el proceso de extracción del oro para evitar daño ambiental? De acuerdo, muchas gracias por interesarse. La ley de plata, en oro los minerales van de media gramo por tonelada a 10, se concentra, puede llegar hasta 100 gramos de oro por tonelada. En plata es diferente, ahí normalmente un yacimiento, digamos, normalito tendrá 200 gramos por tonelada, 300 gramos por tonelada, y se puede concentrar pues no sé, hasta kilos de plata por tonelada. Pero digamos una muestra en un yacimiento normal que no se haga manualmente, porque cuando uno va a tomar una muestra manualmente, puede uno escoger los cristales más bonitos y ahí no me va a dar una idea representativa. Si yo quiero ver un yacimiento, llevo yo la muestra a mano, me la analizan y me dicen 500 gramos de oro por tonelada, de plata por tonelada, y yo multiplico, tengo 1 millón de toneladas, ya me hice rico. No es representativo, tiene que uno tomar todo el mineral sin ver, o sea, bueno y malo, porque así es como se va a tratar. Entonces yo pensaría, pues, digamos, 200, 300 gramos de oro de plata por tonelada sería una normal. Yo creo que a partir de 100 gramos de plata por tonelada ya se considera interesante para recuperarlo. Bueno, no es que si tienen 50 gramos no sea interesante, pero para invertir en un proceso nuevo que recupere solo eso, yo diría que a partir de 100. Normalmente no vienen los metales solos, vienen como en los procesos viene con el plomo o con el zinc y se recupera como subproducto. Entonces, no importa si ustedes tienen solamente pues, 50 gramos de plata por tonelada, va a salir como subproducto de la concentración para zinc o para plomo. Entonces, es raro que tuvieran uno que tiene solo plata. Y yo creo que no sé si han visto en Zacatecas o en Guanajuato, hay montañas y montañas de jales. Esos tienen 200, 300, 400 gramos de plata por tonelada y se pueden concentrar por métodos físicos hasta tener 2 o 3 kilos por tonelada. Eso con respecto a la ley que se llama la concentración en un mineral. Y con respecto a la solución de cianuro, el cianuro tiene algo bueno que no tiene, por ejemplo, el arsénico o el cobre o el cromo. Al ser un matrimonio entre carbón y nitrógeno, lo podemos divorciar. El arsénico nunca lo vamos a poder divorciar, no importa en qué manera esté, el arsénico se va a quedar arsénico y siempre es tóxico. El cianuro se puede separar y se puede separar oxidándolo. Entonces, la manera como se trata normalmente, hay métodos muy eficientes y muy precisos y muy controlados automáticamente. El asunto es que a veces no se quiere gastar en ellos. Cualquier oxidante funcionaría, incluyendo la luz ultravioleta. Lo que se hacía en un principio era dejarlo para degradación natural. La luz ultravioleta también es un oxidante y separa y hace que el cianuro se convierta en cianato y luego ya en CO2 y nitrógeno. Pero eso tarda meses y si estamos en invierno o si están en países como en Canadá, pues nunca van a acabar. En México sí funciona, pero para que sea más rápido se usan procesos químicos, que es ponerle un oxidante el que se quiera. Si están en el laboratorio, con ponerle un chorrito de cloralex o de agua oxigenada, se va a oxidar. Lo que se usa a nivel industrial es el agua oxigenada, que es el proceso de Busa, un método que se llama el de INCO, que es mezclas de CO2 y aire, que lo que hacen es producir peróxido. Se podría usar también ozono o cualquier oxidante que quieran usar.
primero convertir el cianuro en cianato, que es CNO, y después ya se separa y se forma CO2 y nitrógeno, que de hecho ya desde el cianato ya no es tóxico. Hay muchos métodos y hay eficiencias hasta del 100%. El asunto es que cuestan y que muchas veces estamos acostumbrados a que si no me obligan, pues aquí por acá he hecho tantito y por acá he hecho tantito. Pero sí hay métodos, todos son de oxidación. Ahora, un comentario sería que en vez de estar comprando cianuro que luego voy a destruir, la idea sería que se pudiera reciclar. Entonces, una vez que se usa de todo el cianuro que yo pongo, digamos como un 5% es el que va a estar ligado al oro y la plata. Todo lo demás o se volatilizó un poco o se juntó con algún cobre que había soluble o con un hierro, se formaron algunos complejos. El cianuro es un formador de complejos y se puede ligar con algunas especies. Normalmente no con todas. Si hay calcopirita no se va a disolver, pero hay algunas que sí. Entonces, a donde iba es que la parte que tiene oro de ese cianuro es poca. Y yo saco esa y tengo como un 90% de cianuro que tengo que destruir. No es tan fácil reciclarlo porque a veces ya son cianuros de cobre, cianuros de zinc. Entonces, una área de trabajo que se está explorando ahorita en muchas partes es poder convertir esos cianuros de cobre o de zinc que haya en cianuro libre otra vez para recircularlo, porque es como un doble gasto. Por un lado estoy comprando cianuro que no ocupo y por otro lado estoy gastando para destruir ese cianuro. Entonces, digamos, en resumen, los procesos oxidativos van a oxidar el cianuro para convertirlo en cianato, que ya no es tóxico, o en CO2 y agua, digo CO2 y nitrógeno. Pero lo ideal, hay procesos muy bien establecidos, todos oxidantes, que funcionan muy bien. Pero la idea más actual, que ya hay muchas plantas que lo están empezando a usar, es tener un proceso para el cianuro que esté ocupado en otras cosas. O sea, tengo el cianuro que se juntó con el oro y tengo el cianuro que se desperdició con cobre, que es lo más común. Tener un proceso para recuperar ese cianuro y ese cobre que también ya vale para recircularlo. En el momento que yo pudiera reciclar, no sé si la palabra exacta sería reciclar o recircular, pero en el momento que yo pueda volver a utilizarlo, digamos que me quito 2 pesos de encima. No tengo que tratarlo y no tengo que comprar. Entonces, hay tecnología, pero no es fácil tener un proceso que si en una planta funciona, en otra vaya a funcionar, porque cada mineral es diferente y no importa si tú tienes aquí 3% de cobre, si aquí está como calcopirita y allá tienes el mismo porcentaje de cobre, pero allá está como cobelita, puede ser que aquí no se te disuelva y allá sí. Entonces, trabajar con minerales es un poco complicado porque las especies vienen de diferente manera, aunque sea el mismo contenido del metal. Entonces, se puede y lo ideal sería que se recirculara, que se volviera a utilizar. Claro. Muchas gracias, doctora. Sí. La doctora Esperanza Baños López dice, buenas tardes, doctora. Excelente charla. Con respecto a los yacimientos de minerales valiosos como oro y plata, estos, al ser vastos, ¿se considera la industria minera como una alternativa redituable para los inversionistas? Bueno, claro que sí. De hecho, desde hace como unos 20 años para acá, no sé si te refieres a los inversionistas mexicanos o extranjeros, pero claro que sí, pues los más ricos de México tienen minas. Hay ahora casi nos están invadiendo, o no es que nos estén invadiendo, pero hay muchos yacimientos que ya los compraron los canadienses. Las minas tradicionales que había en Guanajuato o que ya estaban un poco viejitas, las están comprando grupos fuertes canadienses que le invierten muchísimo y hay muchas en prospección. O sea, ahora ya creo que más de la mitad de las concesiones mineras las están manejando los extranjeros, porque antes no había una ley que no permitía que los extranjeros poseyeran el subsuelo. Ahora sí se puede. Entonces, a partir de ahí empezó a entrar la industria exterior, quiero decir extranjera, y tienen muchas nuevas plantas y muchos procesos en construcción ya y muchos procesos en prospección. O sea, hay australianos, hay canadienses. Y a nivel México, claro que sí. Sí, no es una industria fácil porque el que tú detectes que hay cobre, por ejemplo, o que hay oro,
no quiere decir que lo vas a poder sacar. Y el que se pueda sacar con un proceso no quiere decir que tu mineral lo vas a poder sacar. Entonces, aparte de todas las otras cuestiones que hay bueno, ahora últimamente podríamos hablar de seguridad, de riesgos, pero dejando esas cosas de lado están la parte de la mineralogía del yacimiento. No es automático que tú, si tienes 10% de cobre, el cobre está bien caro ahorita, te vas a hacer rico. Puede ser que lo tengas ahí y que no lo puedas recuperar. Entonces, claro que vale la pena y es muchísimo dinero lo que se maneja ahí, pero es una industria que requiere inversión y que requiere conocimientos, porque no es suficiente con que uno tenga un yacimiento que tiene X concentración de X metal. Hay que saber cómo recuperarlo. Pero de que es una buena inversión, es una buena inversión. Por ejemplo, ahorita todos los yacimientos que tienen teluro, si quieren comprar uno, es algo excelente, aunque ni sepamos cómo se va a recuperar. Va a llegar un momento en que la tecnología va a estar lista o en que va a ser cada vez más caro el hecho el hecho de producirlo. Y es como tener oro, por ejemplo, no importa si el oro lo tienen ustedes en un anillo, en un arete, en un centenario en el banco o en la mina, el oro es oro y tiene su valor. Ahora, depende de qué tan arriesgado sean o de que se asocien con personas capaces o que se asocien, que hay muchas instancias que les pueden hacer los trabajos para recuperación, como servicios geológicos mexicanos y todo eso. Entonces, sí es redituable. Mucha gente de los más ricos de México tienen minas y hay muchas compañías canadienses que tienen ya más de la mitad de las compañías mineras en operación y en prospección. O sea, no solamente tenemos un pasado minero en México, tenemos un presente minero y vamos a tener un futuro minero en México. Y eso va de la par, no solo con los ingenieros en minas o químicos o metalurgistas, sino con abogados y con ambientalistas. Así que hay trabajo para muchos, muchos de ustedes. Muchas gracias, doctora. Y sí, Sí, todavía nos falta mucho. sí. Otra pregunta también de la doctora es, ¿cuál es el panorama futuro con respecto al desarrollo de la industria minera en México? Híjole, no sé si estoy capacitada de eso para responder eso porque no sé si te refieres a cosas como situación política o sanitaria en México. Si dejamos fuera el aspecto político y el aspecto de la emergencia sanitaria ahora, el futuro es muy promisorio. Hay muchas compañías que están construyendo ya y hay problemas como los problemas que les mencionaba ahora que se vienen encima. Y hay muy poca gente preparada. Se puede contratar fácilmente obreros, pero obreros es una mano de obra no especializada y que les van a enseñar, no sé, por ejemplo, si tienes este problema, prueba todos contra todos y el que salga, eso haces. Pero lo que se espera de gente más preparada y que no hay es que pueda no hacer todo contra todo para ver qué funcionó, sino que pueda pensar antes y poder predecir y extrapolar y hacer las mínimas pruebas necesarias para decir, ok, es esto, que pueda tener una interpretación termodinámica que diga, este funciona con este y con este no, porque las energías libres de la reacción, pues aquí son negativas y acá no, nunca va a funcionar. Entonces, cuando yo tenga un nuevo mineral, pues veo las especies que tenga, pongo en mi software las ecuaciones con energía libre y veo si va a pasar o no va a pasar. Pero para eso se requiere tener una preparación mínima. Yo veo el área muy interesante, con muchos retos nuevos, y les digo, dejo fuera ahorita la situación política de qué está pasando, qué va a pasar, y la situación de emergencia sanitaria. Lo que está haciendo la emergencia sanitaria es que ahorita está todo como congelado, pero dentro de un año o menos, todo el mundo va a querer arrancar corriendo y se va a necesitar mucha gente y ustedes tienen ahorita el tiempo para estar como acumulando conocimientos, todos los que puedan, porque luego justo van a estar saliendo
cuando se los vayan a estar peleando. A lo mejor ahorita es una época difícil para encontrar trabajo justo estos meses, pero después va a ser todo lo contrario. Entonces, aprovechen para aprender todo lo que puedan. Yo veo el futuro como muy interesante porque hay nuevos yacimientos y hay yacimientos de litio, que es otro material estratégico, y hay tierras raras, y hay teluro. Todos esos son cosas nuevas que no se manejaban en México y ahorita todo se está yendo por ahí. Entonces, tenemos como paquetes de regalo envueltos. Sabemos que son regalos, sabemos que son buenos, pero no sabemos si tenemos las tijeras o si vamos a poder desenvolverlos. Entonces, vienen cosas buenas, yo veo el futuro muy bien, pero con muchos retos. Cierto, doctora. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechando el espacio, me gustaría hacer una pregunta. Adelante. Un poco en lo personal. Sí. Em, Su trayectoria es vasta, doctora, y de verdad admirable. Entonces, con tanta trayectoria, me gustaría saber qué fue lo que implicó el mayor reto en, sí, en su trayectoria. Uy, qué pregunta no sé exactamente qué responder. Y el mayor reto. Es que mi trayectoria, bueno, yo creo que la única diferencia entre mi trayectoria y la de ustedes es que yo tengo más años. Entonces, necesariamente, si uno tiene 60 años, pues ha hecho más cosas. Todo el mundo va a hacer más cosas. Si en ese tiempo uno hace lo que tiene que hacer o lo que le gusta hacer, pues yo creo que automáticamente van a ir teniendo una trayectoria, quieran o no. No es que uno esté construyendo una trayectoria, yo voy a hacer esto para que suene bonito, para que esté en mi currículum. No, digamos que es automático, porque si yo trabajo en un lugar donde estoy graduando estudiantes, pues necesariamente voy a tener graduados y voy a tener publicaciones porque es un requisito y voy a tener todo eso. O sea, todo va más o menos junto. Digo que no es fácil responder porque soy ingeniero químico y empecé trabajando en el área de acería, o sea, de metalurgia física, inyección de aluminio y aceración. Y después ya me cambié, hice el doctorado después de estar trabajando y me cambié al área más química de las minerales. Cuando yo estuve trabajando en el área de aceración, estoy hablando de hace 35 años por ahí, la situación era muy complicada de estar yo como mujer en una planta de aceración, porque no es como ahora, o sea, antes era como más raro ver mujeres y de hecho en unas plantas ni me dejaban entrar porque era mujer, aunque tenía yo que hacer problemas. Entonces, me costó trabajo entrar en un área que era más o menos más de hombres que de mujeres, pero eso ya no es válido ahora, porque ahora yo con las minas es todavía más, era más machista en ese sentido y ya no, ahora está lleno de mujeres en las minas, manejando tractores. Entonces, las cosas que a mí me costaron trabajo ya no aplican ahora. Por ejemplo, el área que era más bien un poco machista, digamos, la aceración, minería, ya cambió mucho. O sea que eso no aplica para ustedes. También yo creo que las muchachas de ahora son más fuertes. Yo antes no era tan, o sea, era uno un poco más tonto, yo creo. Y yo las veo a todas las jóvenes ahora muy fuertes y muy valientes. Eso tampoco ya no aplica. De todo lo demás, pues no, que me haya costado trabajo, bueno, pues hacer la maestría y el doctorado implicó años que tuve que trabajar duro, mientras todos los que entraron a trabajar, los que eran mis compañeros de la carrera, ya estaban trabajando, o sea, todos ya ahorita se están jubilando, yo todavía no me puedo jubilar, pero todo eso no lo veo como, en el fondo no sé qué decirte, porque como me gusta lo que hago, no lo veo como complicado, pues antes no podía hacer eso, ahora ya puedo. Antes estaba prohibido que las mujeres entraran a las minas porque se secaba la veta o iba a haber un accidente, pero esas cosas ya no existen. Entonces, lo que para mí fueron complicaciones,
para ustedes estoy segura que ya no van a hacer porque yo lo veo. Lo demás es que se preparen con cosas nuevas, o sea, que se preparen, yo creo que la seguridad que tengan en que ustedes pueden, eso es lo más importante que pueden obtener, a lo mejor pensar que yo soy capaz de cualquier reto que me pongan enfrente, lo haga. Además, ahora está más fácil, digamos que otra inconveniente, en mis tiempos, que estoy hablando, digamos, hace 35 años, no había, apenas había fotocopias, no podía uno conseguir libros o cartas para si te quieres ir a trabajar con un profesor, pues le escribes un mes, le llega, te regresa otro mes y ya. El manejo que hay ahora de las comunicaciones les abre puertas insospechadas. Bueno, supongo que ustedes lo tienen bien claro, pero no se dan cuenta del impacto que era antes no poder tener acceso a un libro o a la biblioteca fulanita. Ahora, cualquier problema que tengan, van a tener un trabajo, el que sea. Empiezan como empezamos todos, sin saber mucho, como es normal. Pero se ponen en la computadora y va a ver cualquier información de cómo están resolviendo eso en otro lado. Entonces ya no van tan vacíos, no, ya van con las manos más llenas de cosas, lo que debe de darles más seguridad a ustedes que aunque no sepan nada, o sea, van a empezar un trabajo o un posgrado o lo que sea y no van a saber del tema. Pero no tiene ninguna importancia, porque lo que uno busca en un estudiante de posgrado, por ejemplo, o en un trabajador, no es los conocimientos que tenga. Eso es lo de menos. Esos se los mete uno rápidamente, porque uno tiene eso que le hace falta al otro. Lo que necesita tener una persona es la actitud de querer aprender, las aptitudes de poder aprender. Yo preferiría trabajar con alguien que no sabe absolutamente nada del tema, pero que quiere aprender, que no se aburre porque hay que hacer 2 veces el experimento o que no quiere meterse en nada que no le corresponda. Si hay que soldar, pues eso a mí no me toca. No, yo creo que eso es lo que puede hacer la diferencia entre una persona o un estudiante que todo el mundo quiere estar con él o trabajar con él y que no. Pero fuera de eso, yo creo que no hay diferencia entre una persona y otra. Los conocimientos que tengan los pueden adquirir, los que les falten los pueden adquirir y no necesitan comprar un libro que esté en Australia y que vale 5,000 pesos, porque pueden por internet, además son muy buenos piratas, pueden encontrar libros fácilmente o encontrar tutoriales o encontrar o ponerse en contacto con gente que tiene ese mismo problema. Entonces, no se preocupen por no saber, preocúpense por saber dónde buscar las cosas de cualquier tema y de cualquier cosa y por aprender. Todo lo demás ya se va a ir haciendo solo, aunque ustedes no quieran. Ustedes nada más fíjense si quieren ir para allá o para acá o para allá y seguro que van a ir sobre la marcha, van a ir tomando todo lo que necesiten. Digamos que es más importante que ustedes tengan seguridad en que ustedes pueden hacerlo, porque ustedes pueden hacerlo, van a aprender lo que les falte. No importa que uno tenga lagunas, siempre tiene lagunas, yo no aprendí eso, pero pues ahorita lo aprendo. Entonces, ustedes pueden hacer cualquier cosa que quieran, van a aprender lo que necesiten aprender. Nada más que no les dé miedo trabajar y preguntar, porque siempre hay alguien que les puede ayudar, siempre, no importa si es el estudiante de al lado o el vecino de enfrente o un profesor en Australia, siempre hay alguien que puede ayudarles. Y ahora es muy fácil entrar en comunicación con cualquiera. Entonces, tienen como muchas ventajas que no se tenían antes, que eso les abre la puerta ya para no tener fronteras de que yo no me quiero ir de Michoacán o de Jalisco o de México o de lo que sea. Yo creo que pues no sé, digamos lo que yo pensaría que es más importante que ustedes tengan es la seguridad de que van a poder y la actitud de aprender. Todo lo demás solito les va a llegar. Bueno, en el fondo no sé si respondí tu pregunta. Para responderte, las complicaciones que yo tuve al empezar mi trayectoria ya no las pueden tener ustedes porque ya no existen. Y a lo mejor van a tener otras que ni siquiera existían antes, pero pues para eso tienen la edad y las ganas y la motivación y la energía para hacerlo. Muchas gracias, doctora. Sí, sí, claro que sí. Em, Muy, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? De no ser así, pues creo que
quedamos en el tiempo justo que lo habíamos planeado. Le Perfecto. agradecemos mucho, doctora, su tiempo, participación y más aún el apoyo que nos da a este tipo de eventos, a la comunidad estudiantil y pues le deseamos éxito en todo aquello que haga. Muchas gracias. Y no, es a propósito, quiero lanzarles muchos retos porque los estamos esperando a los muchachos que van a salir graduados. Así que ármense bien porque se necesita que lleguen pronto. Muchas gracias y fue un placer. Claro que sí, nos volveremos a ver, doctora. Sí, Y espero que ahora, sí porque no te vi la cara, ¿eh? cierto. Ay, Bueno, bueno, sí. también agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y los invitamos a que se conecten también el día de al día de mañana, perdón, en un webinar más. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. De nada.